Ahora sí la tenemos a Cari en línea. ¿Cómo estás, Cari? Hola Martín, ¿cómo están? ¿Cómo estás acá? Chani, Patri y Martín, te saludamos. Bienvenida, Pat. Cari, nada, te estaba... Hola Patri, ¿Cómo Chani, están? Buenas, también ¿cómo por ahí. va? Y te estábamos convocando específicamente para poder hablar de una fecha histórica importante, un hito histórico que unió no solamente el movimiento de los trabajadores, sino los estudiantes y la ciudadanía en general para poder defender sus derechos. En ese contexto y retomando un poquito el hilo histórico de lo que significa el cordobazo para nosotros, hoy en este contexto actual, ¿cómo podemos resignificar un movimiento tan importante, una movilización tan importante de tantos actores dentro de una reivindicación de derechos? ¿Cómo lo interpretas vos, Karim? Bueno, primero para dimensionar semejante gesta, semejante hito histórico, popular, que siempre volvemos a recordar porque es parte de las experiencias de lucha de nuestro campo popular, sumamente necesarias en cada etapa y sobre todo cuando se malentonan los intereses extranjeros en el tema colonial, de ocupación y opresión para el saqueo, bueno, para el ajuste, como lo estamos viendo hoy, es muy importante volver a recordar estos hechos. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el cordobazo se da en un proceso, no es una foto, es un proceso de resistencia que desde lo que fue el golpe del 55 a 10 años de resistencia, 18 de resistencia peronista también, con proscripciones, con intervención de universidades, con dictadura tras dictadura, no cesó un minuto el pueblo trabajador, el pueblo estudiantil, las barriadas, en darle pelea sin tregua y cada año alcanzando un mayor nivel de conciencia contra el enemigo que se peleaba. El nivel de conciencia se alcanza no solo por tener la idea contra lo que se pelea, sino la forma de organización que iba aumentando en mayor nivel como para dar una pelea de igual a igual. Y realmente es importantísimo poder entrarnos en esas experiencias porque son sumamente necesarias en estos tiempos. Recordemos que estamos hablando que estábamos en el marco de otro golpe en el 66, Ujú. donde en el marco de la doctrina de seguridad nacional, impuesta por la Escuela de las Américas desde Estados Unidos al continente y en nuestro país, obviamente con el macartismo y todo el temor que les provocaba la revolución cubana para todas las nuevas generaciones y las experiencias populares, eh, empezaron una cacería que no cesaba de autoritarismo, represiones, y obviamente el tema castigado, el movimiento obrero argentino, para que doblegue su resistencia en las fábricas. En este caso, automotrices en Córdoba, bueno, junto a los estudiantes, como bien ustedes decían, pensemos que en esos años los estudiantes hasta tenían turnos en las fábricas de noche y obreros que estudiaban también de noche en las universidades, entonces había un ida y vuelta de una experiencia de una clase trabajadora y estudiantil que realmente fue crucial esa unidad obrero-estudiantil para esas gestas. Toda esa fuerza, esa rebeldía y sobre todo la fuerza organizada de los sindicatos combativos en un marco de un peronismo en resistencia, bueno, fue tomando forma y bueno, fue el hecho maldito, como decimos siempre, vuelve a surgirles el temor que les provocaba. Con ese primer muerto en Córdoba con Pampillón, se desata la indignación total. Entonces no solo fue el cordobazo, fue el correntinazo, fue el rosariazo, Ujú. fue el tucumanazo. Pensemos que estamos hablando que después en el 68 eh, se abre el grupo de sindicatos Sí. combativos, dejando al colaboracionismo bandorista y proclamando
¿cómo se llama? La CGT, los argentinos, un rol importantísimo, importantísimo. De hecho, se inicia con la llegada de Ongaro a Córdoba, ese 69, en ese año 69, llegando a Córdoba y ya apenas pisa, lo meten preso y bueno, toda la reacción solidaria de los sindicatos en lucha y que se ponen a la cabeza porque uno ve las imágenes del Cordobazo y piensa en el espontaneísmo que pareciera, ¿no? Fue espontáneo, fue organizado, fue organizado, tuvo líderes a la cabeza, Ujú. como Tosco, como Epidio Torres, como Atilio López, René Salamanca, bueno, compañeros de Esmata, de UTA, de Luz y Fuerza, que en una Córdoba con las automotrices, bueno, era ese caldo de cultivo que se hizo escuchar. Y esas puebladas, y en Córdoba, bueno, que cae Mena también ahí, iban dando sus vidas tanto estudiantes, bueno, Blanco el estudiante secundario y Ujú. obrero, y al calor, digamos, de la indignación por esos jóvenes, iba creciendo la lucha. Una lucha solidaria que iba entramando todo el tejido, como la CGT ya en el 68, un año antes, se lo había dispuesto, unirse desde abajo, organizarse combatiendo. Y eso fue el resultado después en Córdoba. Karina, Este, te queríamos preguntar, ¿cómo estás? Patricia te habla. ¿Qué tal, Acá, Patricia? bien, bien, acá en la reunión de producción que hicimos, pensábamos preguntarte cómo puede hoy el Cordobazo, ¿no? De 1969 expresar hoy esa voluntad de lucha en nuestro pueblo y cómo podemos retomar como movimientos populares esa voluntad de lucha y esa experiencia de lucha y esa enseñanza de lucha que nos deja digamos, un proceso tan importante y tan en contra de los totalitarismos, de la dictadura militar, de Onganía que había dicho que llegó para quedarse, y Ujú. cómo podemos recuperar ese aprendizaje para hoy convertirlo en una acción concreta. Mira, hace poquito compartimos también en este 25 de mayo algunos escritos pensando en voz alta y poder diferenciar siempre y tener la ubicuidad política de nuestras organizaciones y de las acciones, de qué lado de las máscaras de mayo o de las revoluciones del pueblo estamos. Eh, Vos también lo recordabas, hubo sindicatos en lucha, agrupaciones estudiantiles, organizaciones revolucionarias que iban convergiendo en la decisión de voltear al opresor, no solo en lo político, en lo estudiantil, en lo social, sino en lo económico, como un Krieger Bacena que viene a imponer la devaluación de la moneda, el ajuste, cosas que creo que estamos escuchando hoy también, los Ujú. mismos planes económicos, con lo cual, ¿cómo lo resignificamos? Si vemos poder desenmascarar a los farsantes que usan muchas veces en nombre de nuestras identidades políticas, de nuestras identidades nacionales, de nuestras identidades revolucionarias, utilizan esos estandartes para esconderse detrás sus intereses corporativos, individuales, mezquinos. Bueno, nos veremos de nuevo frente al desafío que otras y otros antes que nosotros lo tomaron. Y ahí me parece que hoy lo vamos viendo. Si revisan, venimos diciendo cómo buscar tender puentes, como ese Tosco que decía, necesitamos una CGT unificada y en lucha, y hay sectores, no quieren que los veamos, pero se va recuperando comisiones internas, se va recuperando entramados por abajo de nuevos dirigentes sindicales. No toman por ahí fuerzas en las conducciones por ahí de las centrales o de los grandes sindicatos, pero están ahí en este momento, hoy están en Salta, articulaciones de trabajadores, trabajadoras que más allá de que todo el pueblo
está acompañando, hay organización concreta, obrera, entre los trabajadores de la salud y de la educación, Ujú. que va más allá. Fíjate que hubo participación, algunos lo confunden eso, como no participar en los distintos frentes. El pueblo, cuando está decidido a dar vuelta a la tortilla, participa en todos los frentes posibles, con todas las herramientas que tenga a mano, sin escatimar esfuerzos, ni herramienta de lucha. Participación en la elección, y al otro día, sin mezclar la cosa, podemos voltear un gobierno entero, manteniendo el tema democrático y pidiendo que sea cada vez más una democracia directa y participativa. Al pueblo cada vez se lo confunde menos, con estas máscaras de mayo, porque volvemos al origen, y en el origen están las revoluciones de los pueblos. Así que me parece que cuando decíamos tender esos puentes, buscar la unidad entre los trabajadores con o sin patrón y sus organizaciones, cuando vimos la 9 de julio llena, o Ujú. así como Onganía, 20 años que quería quedarse, era otro Macri también, que nos acordamos, y en 3 años ya lo habíamos liquidado. Y llenamos también la 9 de julio los sindicatos y los movimientos sociales. Estamos ahí. No quieren que nos reencontremos, no quieren que nos acordemos, no quieren que los sintamos. eh, pero el que está uno, como decían también que en la gesta del Tucumanazo, en esas épocas, muchos también curas tercermundistas participaron frente a la reacción dentro de la iglesia, decían, como Angelelli, un oído en el pueblo, y el otro en el evangelio. Ujú. Y me parece que todo eso vuelve a surgir con otros actores, pero contra los mismos enemigos. Y Cari, de paso que te escucho que vas enumerando diferentes luchas y hablando de puentes, esos mismos puentes, esas mismas uniones hay que hacerlas durante todas nuestras luchas históricas, ¿no? Porque tocábamos en un momento, bueno, el texto de Walsh, que decía cómo hacen que cada una de nuestras luchas quede aislada y cada vez que se empieza una es como si otra no hubiese existido. Ujú. Y más allá de el sentimiento y la lágrima de traer un recuerdo, es nada más enaltecer nuestras luchas y volver a unirlas con las actuales. No nos cansamos de luchar, pero también para que no siga sucediendo eso y para tener presente, como decís, el pueblo ya está un poquitito más pillo, ¿no? Y va Ujú. uniendo esas luchas. Yo creo Ujú. que, por ahí que lo hablábamos también con los compañeros, resaltar cuando traemos estas historias es resaltar y no dejarlas colgadas como si hubiesen sido cosas aisladas. No, somos todos esos fueguitos que siempre decimos que estamos ahí repartidos. Así es, y por eso esas dos palabras tenerlas siempre presente, que no nos desunan y que no nos aíslen. A veces nos quedamos y nos provocan, como, bueno, como nosotros ejercemos toda acción desde el amor y no desde el odio. Sí. La bronca hacia el enemigo es por un amor tan muy profundo al pueblo. No es que odiamos todo el tiempo para pelear, al contrario, amamos todo el tiempo para dar la vida por otros. Entonces, cuando volvemos entonces a tener presente que, claro, no me gusta, es muy burocrático, es aburrido dar la pelea en el frente sindical, y la verdad que no, viste, no, las mayorías están en los barrios. Entonces al compañero que se esfuerza por organizar en una fábrica, en un sector de trabajo, recuperar contra la burocracia una herramienta de lucha y demás, lo dejamos solo a veces. O a Ujú. veces pasa también en el barrio. Al compañero o compañera que arranca contra el puntero, que arranca contra el narco, que arranca, uy, no, eso se arriesga mucho, mejor me quedo cómodo en fichar y milito de 9 a 16 horas y me vuelvo a casa y ya cumplí y hago como si. Entonces, esas cosas es más un llamado de alerta a cómo se necesita en esos tiempos, como fue en el Cordobazo y ahora también, la importancia de la ética revolucionaria. Todo es comprensible. Un compañero o compañera puede estar cansado, podemos tener 10.500 problemas, qué sé yo, ya lo di todo y hasta acá.
como decía Fidel, no hay problema, compañero, compañera, córrase, córrase, porque el objetivo es más que uno de nosotros mismos en forma individual. Y no podemos dejar que nos aíslen, no podemos dejar que nos dividan. Entonces es un gran llamado a la militancia, recordar estas gestas populares, obreras, estudiantiles, cuando muchos dieron la vida y la dieron como testimonio a que la ética, la dignidad en los actos militantes es muy importante para que no nos detengan la marcha. Y no podemos dejar solo a esos compañeros y compañeras. No podemos, ellos tratan que no se vean, que se callen, que no les demos micrófono, que no se escuchen, porque son ejemplos. Entonces, atentos, alerta, aquel compañero que está dándolo todo, desde donde lo esté dando, aunque sea en forma callada, anónima, vale mucho que lo iluminemos, que lo mostremos, que con el ejemplo, como decía, es como vamos sumando voluntades. No hay otra forma, no hay otra forma. Terminamos el material que estamos trabajando junto al Movimiento Popular Los Pibes, Convocatoria de Segunda Independencia, lo terminamos con las palabras del Libertador General San Martín. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de austeridad y sacrificio. ¿Por qué? Y porque depende la historia de eso, que no se detenga. Me parece que en la miseria que estamos viendo en las televisiones, en los micrófonos, en los medios masivos de comunicación, lo único que están intentando es que no nos miremos entre nosotros los grandes, hermosos y corajudos cuadros sociales, políticos y sindicales que están y que no nos están dejando que nos reencontremos. Así que esas dos palabras a tenerlas presentes, honrando a los caídos en el Cordobazo, en el Rosariazo, en el Tucumanazo, que no nos aíslen, que no nos dividan, porque el resto, la fuerza del pueblo, se encarga de hacer justicia. La verdad que absoluta claridad, Cari, realmente te agradecemos mucho. Estos dos últimos conceptos son importantes, los vamos a estar trabajando seguramente con el resto de los compañeros. Sumar ahí que hay un concepto que están trabajando los compañeros a la boca, que es el patriota anónimo, que es ese patriota que fue parte de los chisperitos, que no era parte de las dirigencias, que era parte de los chisperitos, que son las bases, que son los que construyen diariamente y los que realmente están construyendo la unidad, porque si hay una expresión de unidad como la que fue el 18 de mayo en la calle, con la multitudinaria movilización que hicimos trabajadores con y sin patrón, fue porque hay una unidad en los territorios que se va construyendo de a poquito y desde abajo. Y así las dirigencias... Martín, y me hiciste acordar algo, también con eso, porque es verdad, ese patriota anónimo hay que iluminarlo, hay que mostrarlo y estar presente. Y sobre todo, no perder de vista que tenemos que hacer la conexión con ese patriota anónimo con su organización y conducción. Necesitamos que las conducciones que dan el ejemplo, que sostienen coherencia, que a veces ni siquiera ellos trabajan para sobresalir, sabiendo que la tarea principal es el proyecto revolucionario. Pero ¿sabés qué pasa? Si nosotros tampoco los nombramos, si nosotros no nombramos a nuestros líderes, a nuestras lideresas, a las conducciones que sí parimos y queremos, después nos pasan que otros se erigen como grandes estrategias y nos dejan después, a más de media militancia y campo popular, en la desolación y en la orfandad. Tenemos que nombrar también a nuestros conductores, a los que nosotros decidimos nombrar, no a los que ellos quieran nombrar. Porque también pasa, Martín, eso. Estamos muy pendientes de nuestra militancia, del cuadro político, del patriota anónimo, que necesitamos que se contagie y se multiplique. Son pocos los conductores, las conductoras que están a la altura para dar el ejemplo. No descuidemos eso. De hecho, ese cordobazo tenía claro sus líderes. Tenía claro el lucha y vuelve para Perón, y tenía claro el Fidel Castro de Cuba, y que se unificaban en una misma pelea, y los nombraban,
¿Por qué? Porque eran el ejemplo a seguir. Nosotras los patriotas anónimos, como decís, tenemos y damos la vida por nuestro pueblo y sus conductores. Bárbaro. De hecho, vas a tener, después del Cordobazo, un año Sí. después vas a tener dando la vida contra Aramburu a compañeros. Y después vas a tener en el 72 compañeros también que hacen la fuga entre Trelew, dando la vida por sus conducciones. También tenemos que nombrar eso. Totalmente. Tenemos conducciones.